Rosario Copomillán, docente investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y de la Facultad de Arte y Diseño de Oberá, para charlar un ratito. Copo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Buenas tardes, Alicia y Miguel. Buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto siempre hablar con la radio de nuestra universidad. Gracias por atendernos. Bueno, en principio contanos cómo viviste ayer la asamblea y un poco toda la jornada de protesta que tuvo, como decíamos, también clases públicas y demás. Bueno, la asamblea de ayer fue una asamblea muy importante que también se replicó en otros lugares, como en la Facultad de Artes, y viene a tono con la movilización encabezada principalmente por el sector estudiantil, digamos, pero en el que también convergen todas los distintos sindicatos docentes y no docentes. La asamblea de ayer fue interclaustros e intersindical, por lo tanto participaron todos. Se decidió por lo menos una serie de ítems y unas acciones a desarrollar esta semana en el marco del plan de lucha, que creo que ustedes ya estuvieron comentando bastante. Pero lo que hay es mucho malestar, y ese malestar no se calma ni se va a calmar, porque mientras la actitud y el discurso del gobierno nacional siga provocando y planteando falsedades, ¿no? Estoy viendo ahora que incluso habló otra vez y cambió ya el eje de su discurso, cosa que hace continuamente, ¿no? Pensaba un poco, además de lo presupuestario que se ve y afecta claramente a la universidad en su funcionamiento, a nuestros salarios y demás, también hablabas un poco de los discursos, la confrontación tan agresiva, tan violenta contra la universidad, no solamente de Milei, recién comentábamos el ministro Francos también igualando la protesta universitaria con la subversión y anticipando la justificación a la represión inclusive. Sí, la verdad es que ese es un aspecto muy preocupante del estilo y del plan comunicativo que tiene este gobierno, porque primero porque el rol institucional que ocupan y que desde ahí se difundan tanto discursos de odio como desinformación, torna el asunto mucho más que preocupante, digamos. Es importante entender que no es lo mismo una persona anónima y un ciudadano de a pie que profiera este tipo de discursos que un funcionario público, digamos, que tiene responsabilidades institucionales, ¿no? Eso en primer lugar. ¿Por qué? Porque él está obligado a acatar ciertas normas y ciertas reglas en el marco de la institución que representa. Por eso está obligado a cumplir con ciertos principios de la comunicación pública, digamos, que son los que altera constantemente este gobierno, ¿no? Que transforma el lenguaje en una máquina bélica, porque porque deja de lado la función comunicativa estrictamente y está abocado el lenguaje presidencial unilateralmente a identificar y calificar negativamente a sus adversarios, que dejan de ser adversarios para ser enemigos a aniquilar, y constantemente está llamando al castigo. Entonces hay una estructura bélica y de odio en el discurso presidencial que es importante identificar, alertar y sobre todo pensar cómo salir de esa estilo desquiciante en el que quiere convertir la conversación pública. Porque hoy hizo una cosa, pues la niega, mañana cambia completamente el discurso. Hay principios lógicos del entendimiento que el presidente se pasa por alto continuamente. En su discurso no existe la pretensión de verdad.
No importa si lo que dice es cierto o falso porque cambia constantemente. Tampoco hay coherencia interna. Hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa. En el discurso sobre las universidades eso es evidente. Y tampoco podemos confiar en que haya presuposición de buena fe. Claro, en esta idea del lenguaje como arma, ¿no? Tiene que ser privada, después dice que tiene que ser que no está en contra de la educación pública, pero resulta que no garantiza el financiamiento. Entonces es desquiciante. Bien. Y es preocupante, muy preocupante. Ahí quería que nos detuviéramos un poco, porque del otro lado, digamos, de los que son el objeto de esa utilización del lenguaje como arma, uno nota, acá hemos hablado con varias personas y aparecen muchas palabras, ¿no? Estupor, por ejemplo, un estupor más de una vez paralizante. Desde tu visión, digamos, ¿hay que entrar en este juego? ¿Hay que jugar en el mismo territorio? ¿Cuáles son las alternativas de plantear una discusión, de utilizar el lenguaje para evitar, si es que esa es la salida, el uso que hace el presidente y su grupo? Bueno, varias cosas. Primero, hay que, en términos de forma, hay que evitar caer en lo mismo que hacen ellos. Entonces, y eso es muy difícil porque ellos lo que hacen es buscar la provocación constante. Segundo, hay que entender cómo funciona este discurso para no terminar cayendo y corriendo detrás de la agenda desquiciante que plantean. Hay que identificar las formas de cómo funcionan, cuáles son, además de identificar los datos falsos, hay que identificar estos patrones que va siguiendo la comunicación, el discurso presidencial. Y fundamentalmente lo que hay que hacer es cambiar de marco de discusión. Porque esto es lo que domina en este momento la comunicación pública. Ellos plantean que las universidades son un antro de adoctrinamiento y de chorros. ¿Sí? Ninguna de esas dos cosas son ciertas. Lo que le molesta es que en las universidades se hace política. Pero no es que le molesta, pero no es en contra de la política, sino porque no es la política de ellos, digamos. Entonces hay que desenmascarar el discurso, pero también hay que plantear un discurso otro. Y ahí creo que corremos en desventaja. Corremos en desventaja ante la ciudadanía, porque si hay un elemento cierto y que tenemos que dar el debate, es que la democracia y sus formas y las formas del Estado han dejado y las formas de la política no han podido dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Y hay un descrédito de las instituciones en general, no solo de la política, que cada vez es más alto. Y eso es lo que favorece que estos discursos prendan. Porque no es solamente que dice datos falsos o que dicen mentiras. Todos los políticos dicen mentiras. Estamos en un paso más allá. No se trata de que los políticos mienten, porque hace rato venimos diciendo que todos mienten y que todo es lo mismo. Ese es el problema. Es que esa desconfianza no alcanza solo a los políticos, sino que está alcanzando a todas las instituciones que son pilares en el sistema democrático. Y esto plantea que hay que dar debates serios. No podemos esconder los problemas. Entonces, ¿hay que discutir calidad educativa? Sí, hay que discutir, pero también hay que decir que este gobierno no está dando esa discusión. Somos nosotros los que tenemos que darle. Copo, pensaba un poco, vos sos docente en la carrera de comunicación social, un oficio, si se quiere, muchos de ahí ejercemos el periodismo, quienes pasamos por la carrera de comunicación social, y los medios de comunicación y ahora las redes sociales están ahí, digamos, como en la mira. Deberíamos interpelar un poco más lo que pasa ahí. ¿Cómo están mirando ustedes desde las carreras de comunicación también lo que está pasando en ese ecosistema mediático con el que convivimos? Bueno, la verdad que ese es un tema muy complicado y muy difícil de abordar, porque también corremos en desventaja, sobre todo porque la propagación de contenidos en este ecosistema de redes sociales
está copado básicamente por contenidos que son impulsados por sectores de la ultraderecha. Hay los algoritmos, por ejemplo, de Instagram, desfavorecen la propagación de contenido político. Twitter, que es una de las plataformas, está cooptada y es evidente el sesgo en la regulación de la circulación de contenidos hacia la derecha. Además de todos los factores complejos que tienen que ver con el impacto de la tecnología en la difusión de la desinformación, porque el microtargeting permite fragmentar cada vez más las audiencias y favorece la conformación de burbujas o filtros. La automatización es otro problema, los bots y los trolls que amplifican el alcance de la desinformación y juegan a generar ratios en cuanto a los picos de la conversación pública. La viralización, es decir, es un problema muy complejo que ha favorecido que lleguemos a este punto. Claro. Además, y en esa batalla, esa es una batalla que además excede el ámbito del país. Claro. Entonces es muy complejo y por eso creo que estamos en esta situación, ¿no? Claro, me parece que está muy interesante lo que decías de Twitter. Hay que mirar un poco el ejemplo brasileño y lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de Brasil con esa red, ¿no? La red X. Y por otro lado, pero eso solo se hace con unas instituciones fuertes. Claro, exactamente. Y en este momento tampoco podemos confiar en el sistema judicial. Tal cual. Y el otro Porque elemento... el sistema judicial ya debería actuar de hecho con respecto al comportamiento del lenguaje del propio presidente, sí. Del presidente. Tal cual. No, y el otro tema es el tema del dinero. O sea, uno de los datos que ha surgido en los últimos días es que el dinero que utiliza Santiago Caputo, entre otros lugares, ha tenido destino de la India a pagar grandes maquinarias de bots y de trolls que envían mensajes desde allí. Ese es un punto central, porque este es un gobierno que asumió con el discurso de la transparencia y de cortar los curros por todos lados, y lo que vemos que está haciendo en el plano de la comunicación política es primero incrementar la cantidad de personal. Ellos que venían a decir que venían a recortar el Estado están ampliando exponencialmente la planta necesaria, quiere decir que el tema le preocupa mucho. Y por otro lado, en términos de transparencia, es lo peor de lo peor. Claro. Porque cortaron la pauta, pero con eso cortaron la posibilidad de tener una trazabilidad más fija y el reparto al sistema de medios en su totalidad, en sus tres áreas en las que tiene que repartir, ¿no? Sistema público, privado y sin fines de lucro. Y lo que ha hecho entonces es otorgar si antes era un problema en la discrecionalidad, en la distribución de la pauta, al eliminar la pauta y al privatizarla a través de las empresas del Estado, lo que hace es no solo aumentar la posibilidad de discrecionalidad, sino que sean de menor control o dificultan su control y de menor transparencia, obviamente. Copo, y ahí vos decías un poco las asimetrías, ¿no? Las desventajas en las que nos encontramos por diversas cuestiones. Pensaba en los territorios más tradicionales, entre comillas, no sé, uno dice la calle y algunos te dicen, pero también en las redes uno puede pensar que estamos en otro tipo de calle, pero ¿qué herramientas o qué cuestiones deberíamos también pensar de manera más creativa, de manera más situada para confrontar en estos escenarios? Bueno, yo no tengo todas las respuestas a esa pregunta. Creo que son respuestas que tenemos que construir también colectivamente y colaborativamente, pero hay algunas cosas que podemos como plantear, ¿no? Y después podemos preguntar a la audiencia también qué cosas se nos ocurren para dar la discusión. Primero es tratar de hablar, o sea, la conversación cara a cara con el otro.
segundo, y esto yo sé que es muy difícil porque hay que evaluar también cuándo eso es posible o no, pero es importante no dejar de hablar con el otro que piensa distinto. Claro que cuando hay provocación y cuando hay agresión, eso se torna imposible, pero en cuanto se abra la oportunidad para o sea, no podemos perder el principio de la escucha, porque eso es caer del otro lado. Entonces, si nosotros abandonamos la búsqueda del principio de la escucha como un principio fundamental para el sostenimiento de la democracia, creo que perdemos. No todos forman parte del círculo cerrado que planifica este hambre sistematizado y de financiamiento y destrucción del Estado. No todos forman parte de los que están diseñando las estrategias. Mucha gente actúa por frustración y por rabia a tantos años de ver lo mismo y sobre todo de estar expuestos a mentiras, porque las mentiras no empezaron con Milei. Lo de Milei lo lleva a otro nivel. Entonces eso, no abandonar la disposición a la escucha. Creo que el ejemplo del romance fallido entre la chica, Julia, ¿cómo se llamaba? Juana Politizada y Javier Milenovsky, ese caso creo que muestra que hay posibilidad, incluso cuando hay que buscar esos activos para poder hablar con los otros, porque si no es profundizar más la herida. Realmente se ve en el caso de las universidades padres que no tienen posibilidad, que apenas logran tener a sus chicos acá y que no les cae bien la idea de que se implanta, o la idea que está implantada de que las tomas significan que no hay más clases. Por eso es importante que nosotros comuniquemos que la metodología es la toma, pero que la forma que ha adoptado esta toma activa para este contexto es distinta y es la necesaria para este contexto, que acá las clases no se suspendieron, que damos las clases curriculares correspondientes y que además damos clases públicas para discutir lo que nos está pasando. Entonces, bueno, hay que actuar y participar políticamente, cosa que es difícil, pero bueno, estas son algunas ideas que se me ocurren. La asamblea de ayer fue muy interesante también, ¿no? Fue como un gran espacio de aprendizaje, y decían algunos, nosotros somos hijos de la virtualidad, algunos que, no sé, nunca habían estado en una asamblea de manera más presencial, digamos, así que todos esos espacios son muy interesantes. Copo, mil gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por comunicar. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo a todos, hasta luego. María del Rosario Millán, docente investigadora de la carrera de Comunicación Social, y